Bueno, finalmente ayer se realizó la marcha universitaria, que dejó mucha tela por cortar. Pero fundamentalmente, a mi juicio, lo que dejó en evidencia es el uso político de algunos sectores que cuando estuvieron en el poder no tuvieron las mejores intenciones para con la educación o la universidad pública. De hecho, han financiado muchas iniciativas realmente cuestionables. Pero independientemente de ese tema, es como que se ha perdido el reclamo de fondo. Se ha politizado hasta tal punto que el genuino reclamo de las universidades públicas en nuestro país quedó en un segundo plano. Planteando supuestas irregularidades, causas judiciales, manejos poco claros de los fondos universitarios o que reciben las universidades, discusiones en los medios de comunicación relacionados con la falta de auditorías y dejando de lado, por ejemplo, que el hecho de las universidades nacionales son autónomas, reciben un presupuesto y en todo caso habría que modificar esa condición o modificar la legislación que reglamenta o regula su funcionamiento. Veíamos en algunos canales nacionales que ponían como ejemplo nuestra Universidad del Chaco Austral, en presidencia de Roque Sáenz Peña, y los casos judiciales escandalosos en los cuales algunos de sus miembros, de sus integrantes fueron condenados, entre ellos el difunto Omar Yudis. Lo que nadie dijo respecto de ese tema, porque ¿qué planteaban? Se llegaron a comprar un avión para uso de los amigos. La Nación, anteriores gestiones, enviaban recursos a las universidades, pero no a las universidades propiamente dichas, sino a fundaciones que funcionaban u operaban en el marco de esas universidades y que estaban totalmente al margen el claustro universitario. Daba la casualidad que muchas de sus autoridades formaban parte también de las autoridades de esas fundaciones. Y todo lo objetado forma parte de ese manejo oscuro que se han hecho. Pero no son las universidades nacionales las responsables de esa cuestión. De hecho, la UNCAUSA ha cambiado mucho luego del alejamiento de algunas de sus más cuestionados directivos. Pero independientemente de que es un caso puntual, hay que recordar que el presupuesto de las universidades está regido por el presupuesto nacional y que está en ejecución el del año 2022. El elaborado en el año 2022, que era para el año 2023 y que en este 2024 no recibió el ajuste que hubiera correspondido teniendo en cuenta el escandaloso nivel de inflación que hemos tenido en los últimos meses. Esa es la discusión. Respecto de... en este caso estamos hablando o el principal reclamo tiene que ver con los salarios de docentes y no docentes universitarios. La anterior marcha derivó en un reconocimiento y un reajuste a los fondos que recibían las universidades para su funcionamiento. El 90%, más o menos 1 o 2 puntos, del presupuesto universitario va en sueldos, ¿sí? Esos sueldos no pasan por la universidad, eso van directamente a las cuentas de cada uno de los integrantes, de trabajadores de la universidad, insisto, ya sea docente o no docente. El 10% restante es para funcionamiento y allí es donde entran todos los gastos de funcionamiento que en algunas universidades mantienen incluso hospitales, como es el Hospital Escuela, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el famoso Hospital de Clínicas. Hablábamos con la producción antes de que comience el programa, que quizás ese Hospital de Clínicas sea uno de los mejores que hay en la ciudad de Buenos Aires, de los públicos, ¿no? De los gratuitos. Allí uno puede encontrar lo mejor y lo más avanzado en materia científica, precisamente porque son los docentes de la universidad los que brindan servicio de alguna forma allí en las distintas especialidades. Pero bueno, era sabido, el presidente tomó la decisión de vetar
el incremento que se había votado en el Congreso de la Nación, hasta la jornada de ayer a última hora, el oficialismo no contaba con los números como para que en ambas cámaras sea rechazada este veto del presidente Milei. Parece ser que los héroes de la ratificación del veto del aumento a los jubilados no serían los 87 de aquel momento. Parece ser que el asado en Olivos no fue suficiente, o también podría ser que hay un límite, y ese límite fue la educación pública, fueron las universidades públicas.